Buen día, profesores. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Esta corresponde al área de matemáticas para el segundo ciclo, específicamente para quinto grado en el área de estadística. Es una clase para el programa de formación continua que brinda la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Danlí. Les saluda la profesora Mayra Betancourt, esperando que se encuentren bien, tomando en cuenta todas las medidas necesarias de bioseguridad para su cuidado y el de sus familiares. Esta unidad 6 se refiere a gráficas lineales y tiene un total de 10 horas en el diseño curricular nacional básico. Tenemos las expectativas de logro. Recolectan y clasifican datos estadísticos mediante encuestas y cuestionarios sencillos. Construyen gráficas lineales con información de acontecimientos sencillos de su entorno utilizando la computadora u otro tipo de material. Organizan y presentan información estadística en gráficas lineales y describen y analizan la información estadística organizada en gráficas lineales. Recordemos que en cuarto grado el niño ya vio gráficas de barra, ya elaboró encuestas sencillas, hizo una colección y un registro de datos, elaboró y le dio lectura a lo que era una gráfica de barra, utilizó la computadora para realizar estas gráficas y elaboró tablas de 2 dimensiones. En quinto grado miraremos lo que son las gráficas lineales, siguiendo esta línea. El plan de estudio está distribuido de la siguiente manera: 6 horas en construcción de gráficas lineales y las otras 4 horas en analizar datos de gráficas lineales y unos ejercicios para retroalimentar lo que han estudiado. Empezamos por construcción de gráficas lineales y obviamente repasando lo del año anterior. Es por eso que siempre les recalco que en los planes de pizarra el repaso es de lo que me conviene para el nuevo tema. En este caso me conviene recordar gráfica de barra que se vio en cuarto grado. Ojo, no fue la clase anterior, fue el año anterior. Por eso el repaso no es la clase anterior. Hay algunas ocasiones que sí es la clase anterior, pero en este caso de estadística es lo que vieron el año pasado, que son las gráficas de barra. Pasamos a lo que son las gráficas lineales y empiezan con temas sencillos. Lucas y sus compañeros y compañeras decidieron medir la temperatura de la atmósfera durante un día. Se turnaron por grupos del A a la K para llegar a la escuela y medir con el termómetro colgado en la pared del corredor. Vamos a analizar el resultado de esta investigación. Ellos presentan el resultado con una gráfica. Diga lo que se puede captar. Ustedes la dejan la gráfica y el niño le va a explicar qué es lo que él puede observar y qué es lo que él entiende con estas figuras. Ejemplo, a la 1 de la tarde el grupo A estaba a 30 grados centígrados, el grupo B a las 7 de la mañana 18 grados centígrados, etc. Los grupos que les tocó medir a las 6 a.m. y a las 10 a.m. no pudieron. Piensen en la forma para estimar la temperatura de las horas que faltaron. Para expresar el cambio de estado de algún dato, por ejemplo, el cambio de temperatura, se utiliza la gráfica lineal. En la gráfica lineal, los elementos del eje horizontal tienen relación de orden. Recuerden, eje horizontal, que estamos hablando precisamente de este. Tiene una secuencia lógica: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Estamos hablando de las horas. Y hacia arriba, en el eje vertical, colocamos la temperatura, en este grado los grados centígrados, en este caso los grados centígrados. Y con esta gráfica contestamos las preguntas que nos salen a continuación, que son precisamente estas de aquí. ¿Qué representa el eje vertical? Que ya lo habíamos explicado, representa la temperatura. ¿Qué representa el eje horizontal? La hora de medición, es decir, a qué hora los niños midieron cada una de estas temperaturas. ¿Cuántos grados centígrados indica cada graduación del eje vertical? ¿Cómo va aumentando? Va aumentando de 5 grados en 5 grados. ¿Cuántos grados centígrados midió la temperatura? A las 9 a.m. Entonces ubicamos al niño justo a las 9 a.m. y que él nos indique a esa hora cuánta temperatura o cómo estaba la temperatura. Y miramos que estaba a 25 grados centígrados.
Luego seguimos contestando las preguntas. ¿A qué hora se midió 28 grados centígrados, por ejemplo? Que ese es al contrario. Entonces buscamos 28 grados centígrados y esa se midió a las 11 de la mañana. ¿A qué hora fue la temperatura más alta? Es otra pregunta que podemos realizar. Entonces miramos el pico más alto de la gráfica. ¿A qué hora es la temperatura más baja? ¿A qué hora se empezó a medir? ¿A qué hora se terminó de medir? O sea, hay tantas preguntas que podemos realizar acerca de este mismo tema, pero siempre y cuando la gráfica esté clara, porque si mostramos una gráfica que no tiene el tema, que no tiene los ejes, que no sabemos de qué está hablando, el niño difícilmente va a poder leerla. Notemos que hablamos de gráfica lineal. Una gráfica lineal significa una línea continua. Se empieza en un punto y continúa mostrando los diferentes puntos, luego los unimos. No es que va a ser una línea recta o en forma horizontal o una línea recta en forma vertical, no. Hay un cambio y podemos ir notando ese cambio en el transcurso de la gráfica y dependiendo de los datos de los cuales estamos hablando. Observe la siguiente gráfica. Ustedes podrían decirme, eso no es una línea. Claro que es una línea curva, pero es una línea. ¿Qué representa el eje vertical? Solo observando este gráfico debe estar claro lo que estamos viendo. ¿Qué representa el eje vertical? Muy bien, la temperatura. ¿Qué representa el eje horizontal? Las horas. ¿Cuánto mide la temperatura de la Tierra a las 10? Si nos vamos a las 10 y mide 18 grados centígrados. ¿A qué hora la temperatura fue de 15 grados centígrados, etcétera? Entonces, notamos en este gráfico tres cosas importantes. El título del gráfico, el eje horizontal rotulado y el eje vertical también rotulado. Los puntos muy bien ubicados y hay una secuencia entre ellos. En la gráfica lineal aparecen frecuentemente puntos que no coinciden con la graduación, por lo tanto es difícil leer exactamente ese valor. ¿Cuáles son esos puntos? Por ejemplo, aquí estamos hablando de 5 en 5, porque se imagina que lo haríamos de 1 en 1, nos quedaría muy largo. Entonces los puntos como este, por ejemplo, que es 21, no quedan exactamente en una graduación. Entonces decimos aproximadamente. En la gráfica lineal se puede notar el nivel del cambio por la inclinación de la línea. Cuanto mayor es la inclinación de la línea, más grande es el cambio. Cuando la línea va hacia arriba es que sube o aumenta. Esta es que se mantiene y esto es que disminuye. En esta gráfica notamos que sube, se mantiene y luego baja. Observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas. Entonces observamos que tiene título, tiene eje horizontal rotulado, eje vertical rotulado y una cuadrícula perfectamente bien elaborada, de modo que el niño puede identificar cada uno de los datos que nosotros le podamos preguntar. Conocer la forma más comprensible para representar los datos utilizando el símbolo de corte. Este símbolo de corte significa que empezamos en 36, no empezamos en 0 y después 36.5. Se fijan, no hay una secuencia como de 0 a 36. Le explicamos al niño que este es un símbolo de corte, ya que no podemos empezar de 0 porque sería una gráfica muy grande. Entonces decidimos empezar en 36 porque fíjense en esta se empezó en 0, pero ¿qué pasa? De 35 a 40 todos los puntos están como muy unidos y no se entiende, por lo que decidimos ampliar esta parte de la gráfica y hacerla así. Entonces hacemos un corte en esta parte y eso es lo que significa esta línea, que empezamos en 36 pero que no significa que ahí empieza, sino que para abajo lo cortamos y eso es la parte donde inicia, para que el niño pueda entender mejor la lectura de la gráfica. En la gráfica lineal se puede omitir la parte de la graduación con el símbolo y cambiando los valores de graduaciones, que es lo que les estaba explicando. Luego aquí observamos otro ejemplo que representa el peso de Graciela. Empezamos en 20 para no copiar desde 0, pero explicamos que no es que empieza ahí, sino que decidimos tomar esta parte de la gráfica. Luego viene la construcción de una gráfica partiendo de una tabla. Como les decía, es muy importante tres aspectos: el tema que le vamos a dar el título que le vamos a dar a la gráfica y decidir cuál va a ser nuestro eje horizontal y cuál va a ser nuestro eje vertical.
ubicar los puntos, unirlos con una línea y luego hacer que el niño pueda leer esta gráfica. En este caso, hacia arriba colocamos los grados centígrados, como está, el más pequeño es 16 y el más grande es 28, optamos por utilizar una secuencia que nos convenga, en este caso de 10 en 10, y trazar las líneas que están al centro de estas dos. Y las horas que empiezan en 2 y termina en 12. Tenemos el título, eje horizontal y eje vertical. Podemos utilizar, como les digo, la secuencia que nosotros mejor nos convenga. Tenemos también que en una gráfica pueden haber dos datos al mismo tiempo, solo que tenemos que rotularlos de diferente color para que el niño pueda identificar de qué estamos hablando. La familia A sería la verde, la familia B sería la naranja. Es una cosecha de sandías de acuerdo a los años, la cantidad de sandías que pudieron cosechar. Y de ella podemos sacar muchas preguntas interesantes, como por ejemplo en 1996 cuál de las familias vendió más, o en el 2000 cuál de las familias vendió más, o en qué año vendieron menos las familias, etcétera. Luego tenemos analizar datos de gráficas lineales. Continuamos, tenemos una tabla donde nosotros tenemos que construir una gráfica. Esta va en aumento. Cuando la cantidad aumenta uniformemente, la gráfica lineal es una línea recta inclinada con el lado derecho más alto. Igual si vendría en disminución, sería una línea recta que iría hacia abajo. Luego tenemos esta otra opción que es de un geoplano. Yo creo que algunos de ustedes tienen geoplano para poder graficar situaciones de la vida real, en este caso de rectángulos. Dibujamos o colocamos los bulitos en nuestro geoplano de modo que nos queden estas cuatro figuras planas. Luego construimos la tabla. Esto ya lo pueden hacer porque en cuarto grado lo aprendieron. El ancho tiene 1 y de largo tiene 8. El segundo tiene de ancho 2 y de largo 7 y así sucesivamente. Luego construimos la gráfica y nos va a quedar de esta manera. Tiene el eje horizontal, eje vertical, el título de la gráfica y la unión de los puntos. Y utilizando el geoplano. Sigo insistiendo, los queremos estudiando en casa, igual que sus estudiantes. Espero que este video les haya ayudado un poco más a tener claro lo que es el tema de estadística. Es un tema muy importante. Ahorita, por ejemplo, en esto de la pandemia, la estadística cuenta y cuenta mucho. El saber leer un gráfico nos ayuda a identificar cómo estamos día a día, si está creciendo o está disminuyendo esta enfermedad a nivel mundial. Es muy importante que los niños conozcan estos temas. Cualquier duda, estoy a la orden.